Hola, bienvenidos a este su programa, Aquí y Ahora con Frances Cohen, con una súper invitada, Sofía Mann, con un gran tema de mucha ayuda, muy práctico, reglas para poner reglas. Bienvenida, Sofía. Gracias, Francis, muchas gracias. Pues sí, este es un tema pues muy común, muy coloquial, muy cotidiano y pues, ¿no? Cuando llegas a la escuela o vienes a la evaluación de tu hijo, al salón de clases o cuando vas a casa de la suegra y te dicen es que tienes que poner más límites, ¿no? Hay que poner límites a los hijos y eso, lejos de hacernos feliz, nos angustia horrible. Dices, bueno, ¿cómo le hago? Porque yo le digo, pero no me hace caso a veces. O estos niños ya traen como un chip diferente, ¿no? Hoy traemos algunos tips, algunas reglas básicas para aplicar las reglas. En primer lugar, me gustaría hacer una diferencia. Una cosa son los principios, otra cosa son las reglas, ¿ok? Los principios son los valores que están detrás de las reglas, son como las sillas de las reglas, ¿ok? Son tan generales que no pueden ser reglas per se, no pueden ser reglas por sí mismas. Tienen que ser, esos pueden ser discutidos, evaluados, platicados, pero no pueden ser reglas, ¿sí? Como por ejemplo, honestidad, respeto, limpieza, bondad. Haz con tu prójimo lo que quisieras que te hagan a ti. Eso es muy general. Se pueden discutir, se pueden dialogar, se pueden platicar. Pero eso no puede ser una regla. No puede ser una regla, exacto. Porque se trae. Porque es muy general. Sí, y lo que sí. para ti es limpieza, tal vez para tu hijo es diferente. Claro. Lo que para mí es respeto, tal vez para ti no es respeto. Entonces muchas veces nos pasa que a los niños les decimos, no me faltes al respeto. Y usted dice, no te estoy faltando al respeto. Claro. Porque para ellos faltarte al respeto tal vez es decirte una grosería. Sí, o cuando le dicen, por ejemplo, pórtate bien. Sí. ¿Qué es portarte bien en la escuela? A lo mejor para alguien portarse bien sería participar en clase, Exacto. para alguien sería estar callado, Exacto. para alguien sería estar sentado. Exacto. O sea, sí, claro. O por ejemplo, limpia tu escritorio. Está limpio. Y te dicen los chavos, ¿no? O limpia tu cuarto. Ay, ma, está limpio. Claro. ¿No? Eso es un principio, esas son las sillas de las reglas. Okay. Sin principios no podemos definir o hacer un reglamento de escuela, de casa. Es importante tener claros los valores que vamos a perseguir. Todos tenemos valores, todos tenemos principios, todos perseguimos algo, en escuela, en casa. Nada más que hay veces que hay jerarquías, ¿no? Le vamos a dar diferentes jerarquías a los principios que perseguimos. ¿Tendríamos en casa o en la escuela tener la misma jerarquía de valores para poder partir de ahí? Qué buena pregunta. Es ideal, sería ideal, la verdad. Por eso los papás elegimos escuelas que tengan pues unos valores, que persigan valores similares a la casa. Por ejemplo, si es una escuela más comunitaria, vamos a buscar una escuela, si somos una casa que está, una familia que estamos muy en la vida comunitaria, en la vida social, vamos a buscar una escuela con principios de ese tipo. Si somos una familia que estamos viajando constantemente, somos diplomáticos y estamos viajando, pues vamos a buscar un colegio americano, un colegio más exacto, más internacional, ¿no? Si somos una familia con que practica cierta religión, pues voy a buscar algún colegio que practique. Con esa tradición. Exacto, ¿no? O sea, yo voy a buscar el colegio de mis hijos en base a los valores que yo persigo. Muchas veces elegimos el colegio no tanto en base a esos valores, sino al ambiente, a que conozco a mi amiguita, al compadre, y es ahí donde chocan. Dices, híjole, esto no me gusta, o el ambiente me gustaba antes y ya luego no me gusta, ¿ok? Entonces ese es el primer tip, ¿no? Checar nuestros valores, nuestra jerarquía de valores. ¿Qué para mí es importante? Mucha gente me dice, es que para mí es muy importante que sean felices. Sí, pero la felicidad es muy extensa. ¿Qué quiere decir que sean felices? Exacto. Que gocen, que tengan buenas calificaciones, exacto, que tengan buen nivel académico. Exacto, que tengan amigos, sí, que sean buenos en el deporte. Exacto. ¿Qué es felicidad? Exacto. Sí, entonces mientras más específicos seamos, Exacto. más claros vamos a tener. Mientras nuestros objetivos sean más claros, más fácil vamos a saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Exactamente, entonces ahí surge el segundo punto. El segundo punto ya van a ser las reglas. Y las reglas van a ser las expresiones comportamentales de esos principios. O sea, para que yo aplique una regla, o para que yo le diga a mi hijo, a mi alumno, oye, algo que le quiero pedir, la regla tiene que expresar un comportamiento. Por ejemplo, recoge tu mochila.
¿sí? Por ejemplo, lleva esos tenis al closet, lleva las toallas a donde van, la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia y tu mochila de lado. Ahora, ¿sí? perdón, ¿la regla tiene que tener siempre una consecuencia o no necesariamente? Sí, ahí vamos. Sí, la regla va a perder su efecto si no pasa nada cuando la rompe, o si no pasa nada incluso cuando la lleva. Claro, porque pues sí, lleva tu mochila ya, pero ¿qué pasa si no la lleva? Exactamente. Y entonces la pregunta sería, ¿y entonces voy a dar consecuencias a todo lo que mi hijo haga? Exacto. ¿Voy a estar persiguiendo a mi hijo? No, eso es otra cosa. O sea, si es un reglamento. Mira, hay reglas explícitas en una casa y en una escuela, sí, y reglas implícitas, ¿no? Sí, sí. No tienen que ser expresiones de comportamiento, pero no tan específicas. Por ejemplo, no vas a poner como una regla en tu casa, cuando comas chicle, tíralo en el bote de basura y no abajo de la mesa, porque ¿sí? O sea, son reglas y ejemplos de vida que te van a ver tus hijos, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser como una dirección en donde tú vas a decirle a tu hijo qué quieres que haga y le vas a dar, va a tener implícito lo que tú esperas de él. No sé si recuerden en la transmisión pasada que hablábamos de pasos para vincularnos, que yo les decía que para mí en la estructura de una casa, en la estructura de horarios, había como 3 horarios importantes en el día, que es la mañana, la tarde, a la hora de la comida, y la noche, ¿no? Cuando yo recibo a papás en el consultorio y me dicen, es que no puedo aplicar reglas, para mí es muy difícil, no me hacen caso, yo primero distribuyo estos 3 horarios y le digo, elige, ¿qué horario es el más difícil? ¿Cuál es el que menos te hacen caso? Sí, en la noche generalmente yo creo que es cuando están más cansados los niños. Exacto, los papás. Y los papás, sí. Y toda la familia, entonces cuando ya estamos como... Y no debe depender de nuestro cansancio si seguimos o no la regla, o de nuestro humor, o, ¿no? Porque entonces esa parte de la inconsistencia o de la incongruencia es lo que hace que la regla pierda su valor o pierda, y que los niños, su impacto. Exacto, hagan... Ya no saben si sí, si no, si se aplica a qué hora, o si se aplica depende de mi mamá, de su humor o de su cansancio, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, lo primero que hago como ejercicio es, les digo a los papás que elijan algún horario y que escriban en una lista todas aquellas conductas que no les gustan que sus hijos hagan en esos horarios. Por ejemplo, si me eligen la noche, ¿no? Bueno, pues no hace caso para irse a bañar, ve la tele todo el tiempo, está jugando videojuegos todo el tiempo, no cena, o cena en el sillón, o cena en su cuarto, o cena cortado. Primero se come un pan, luego se come un huevito, y todo en todos lados de la casa, ¿no? Entonces, primero hago que me hagan una lista. Uno de los pasos importantes, de las reglas importantes para aplicar reglas, es elegir de este listado de conductas inapropiadas, inadecuadas, que no nos gustan de nuestros hijos, elegir 2 o 3, ¿sí? Entonces tenemos, los valores son la silla de las reglas. Las reglas son expresiones de comportamiento. 3, hacer un listado de conductas que queremos cambiar. Y 4, priorizar. Sí, no podemos cambiar todas al mismo tiempo, porque no nos van a salir. O sea, imagínate, de pronto decir, yo me voy a poner rígida y ya. Y hay que ser realistas, ¿no? También. Puro límite en mi casa, y los hijos van a decir, me cambiaron a la mamá. ¿Qué pasó? No me gusta esto. Entonces vamos a empezar a priorizar. Acuérdense que cada regla o cada comportamiento se va a convertir en un hábito después de los 14 a 21 días. Entonces, si la hora de la noche es muy difícil y yo quiero cambiar esos hábitos que tienen mis hijos o la casa para irse a dormir o para bajar el tono de voz o porque se duermen muy tarde y hay mucho ruido en mi casa y hay puro grito, entonces hago mi lista de conductas inadecuadas y voy a ir escogiendo de 2 a 3 conductas más o menos. Por 14 a 21 días, 2 a 3 conductas. Así es. Y entonces empiezo a implementar estas 2 a 3 conductas. ¿Cómo las implemento? 14 a 21. Muy buena pregunta. Entonces yo digo, bueno, fíjate que ya no quiero que vean la tele, quiero que se bañen y quiero que cenen en un lugar. Vamos a pensar estas 3 cosas. Perfecto. Entonces voy a establecer horarios. Cuando lleguen ellos, les digo, la tele va a ser hasta después, la cena va a ser aquí y quiero que se bañen.
O sea, primero el baño, luego la cena y luego la tele. Exacto. Estaría bien tenerlo por escrito, son muy chiquitos, a lo mejor les ayudarían dibujos. A veces sí, a veces ayudan esquemas, gráficas, Sí, colores. como algo, sí, a veces Sí. si los niños tienen 3 canales, tenemos todos 3 canales que son kinestésico, visual, auditivo. Si los niños son visuales, les ayuda a tener algo visual, que lleguen y les haga como ese recordatorio, que hay algo ahí que los ayude como a Así aterrizar es. lo de las reglas, Así ¿no? es, así Si son es. auditivos, no sé si es bueno estar como, si vamos en el coche, por ejemplo, después de la clase, vamos a recordar las reglas, cómo son, y como Exacto. ayudarlos un poquito, digo, son ideas, ¿no? Como a participar en, Así en recordar las Acuérdense reglas, que ¿no? ¿Cómo llegando van a la hacer? casa necesito que lleguen, dejen Sí. sus cosas, se bañen, cenen en el estudio, vamos a cenar en el Sí. estudio o en el antecomedor, y de ahí pueden ver la tele. Sí, a lo mejor el pase para ver la tele es el baño y la cena, si no, no hay boletito. Como para ir al cine necesitamos un boleto. Exacto. Para ver la tele, el boleto sería cenar y bañarse. Exacto. Ahora, fíjate, tú ahorita ya que clasificamos las reglas, tú misma viste la diferencia entre ciertas reglas. Entonces hay reglas que tienen que ser más rígidas porque implican la integridad física, la higiene de nuestro hijo, es inamovible. Sí, sí, sí. Y hay reglas que puedo negociar. Tu pase para ver la tele es que tú hagas esto. Claro. ¿Sí? Si no, no hay pase para ver la tele. Yo no puedo, por ejemplo, decir, tu pase para cenar es que te bañes porque no puedo dejar a mi hijo sin cena. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí viene el siguiente paso. Una vez que priorizo, que elijo qué reglas, 2 o 3 reglas, voy a manejar por 14 o 21 días, viene la parte de lo que yo llamo las canastas básicas. A lo largo de mi labor como psicóloga, como consultora de familia, de escuela, me decían, oye Sofía, es que no puedo perseguir a mi hijo para todo, no puedo, me canso. Y si tengo 3 o 4 o 7 hijos, no puedo estar atrás de ellos todo el tiempo. No, y la relación aparte se desgasta, Sí. entonces también tenemos que elegir qué batallas, ¿no? Exacto. ¿Qué sí vamos a...? ¿Qué sí me voy a poner dura? Sí, porque al Y que final sí del día lo puedo que queremos negociar. también es una relación de amor, de cariño, sana, positiva, que se vaya construyendo, ¿no? Porque al final del día, pues, queremos que nuestros hijos nos vivan amorosos, Exacto. cariñosos, Exacto. no esos padres que constantemente están como de alguna manera sintiéndonos como persecutorios, ¿no? Sí. Como que ahí viene mi mamá y ahora qué me va a pedir, Sí. y ahora qué hice mal, y nos convertimos en Sí, policías, más que exacto, más no bien queremos estás ser ahí el FBI. esperando a que se Exacto. bañe o revisando que Sí, no sí, vea la sí. tele, ¿no? Entonces, Sí, una vez que como- priorizo sí. y elijo qué reglas de mi lista, lo que voy a hacer es voy a utilizar 3 canastas básicas. En la primera canasta voy a poner aquellas reglas que para mí son inamovibles. O sea, que sí o sí se tienen que hacer. Y digo que esas también tienen que ver con seguridad. Por ejemplo, en mi Exacto. casa yo te voy a compartir cuál es la regla básica. Ni haces daño, ni te haces daño. Exacto. O sea, esas reglas y implica mucho, ¿no? O sea, Exacto. implica mucho no hacerse daño y no hacer daño. Así Pero es. ahí sí, con temas de seguridad, Eso sí. no hay opción. Exacto. Con lo demás, como dices, se puede negociar, pero en temas de seguridad no hay ningún tipo de negociación y Así ya lo es. saben. Así Entonces es. ya Y ni ahora, siquiera fíjate. entran en la negociación. Claro, ahorita lo que presentaste, lo encuadraste, dijiste en mi casa, te voy a compartir, en mi casa lo encuadraste. Esto es un punto importante. Las 3 canastas básicas pueden cambiar de casa a casa. Sí. No necesariamente todas las casas van a tener en su regla, en su canasta 1, que son las reglas inamovibles, no te haces daño y no se hace. No Sí, se porque hace. para cada casa hay Es diferentes diferente. necesidades. A lo mejor hay casas en donde los hijos se pelean mucho, ¿no? Entonces, o hay muchas faltas de respeto y decía a lo mejor no se falta el respeto, es muy general. Y Exacto. entonces podrían decir, bueno, no hay golpes físicos, no hay palabras ni insultos, insultos, ¿no? ¿no? Entonces es más claro, les queda más claro a los niños y alguna consecuencia que tenga que ver con eso, que Así sería a lo es. mejor, si son más grandes, pues le das una parte de tu semana si faltas el respeto a lo que Ahorita vamos está a las más consecuencias. doloroso, o le Ahorita vamos a prestas las tu consecuencias. juguete a tu preferida, a tu Sí. hermano si le faltas el respeto, le haces una carta, le haces un dibujo, lo que sea, ¿no? Pero Mira, depende la de cada consecuencia caso. en este modelo de Sí. disciplina tiene que ir más a reparar la conducta Sí, sí, no a doler. sí. Exacto.
Es un tema muy extenso, no lo vamos a tocar hoy, pero sí voy a dar algunos tips. En la canasta 1 vas a poner tus reglas que son inamovibles, que para ti en casa es como muy importante que se lleven a cabo. Y si el chico las rompe, si el hijo las rompe o el adulto las rompe, va a tener una consecuencia lógica o natural. ¿A qué me refiero? Una consecuencia dirigida a esa conducta que hizo, ¿no? Generalmente, si yo falto al respeto, pego, insulto, ofendo a alguien, la consecuencia lógica o natural que puede pasar es que retire yo a esa persona, al agresor. En ese se momento. retire del espacio. Y como mamá y papá es bien importante también decir que están dentro del reglamento. Si no le puedes pedir a tu hijo que no grite, que no pegue o que no falte al respeto, y tú como papá ir y pegar o ir y decir una palabra. Y si de pronto, porque somos personas y pasa y lo haces, poder, como dices, reparar, porque también es un modelo a los hijos de que te equivocas y de que se van a equivocar, porque si está el reglamento es porque puede pasar y porque está la opción de reparar, como es la canasta 1, la canasta 1 son las reglas inamovibles, las que siempre, sí o sí, van a tener una consecuencia lógica y natural. También para lo bueno. O sea, si por ejemplo, para mi, no sé, en mi canasta 1 hay esta cuestión de no meterse en conflictos, no pelear, ¿no? Y yo tengo un hermano que todo el tiempo me provoca, me incita, me hostiga, ¿no? Entonces, ya entendí que para mi mamá es muy importante no engancharme en estos pleitos. Entonces, vienen de sus clases en las tardes, sé que mi hermano constantemente me busca a esa hora, que luego hay momentos ciegos, mamá se metió al baño tantito, se fue a lavar las manos, fue a preparar la cena y él utiliza ese espacio. Yo, hijo, decido, porque es una regla inamovible, no hacerle caso, no engancharme e irme a otro baño, a bañarme ahí. Entonces, yo mamá me estoy dando cuenta y en esa canasta es importante la consecuencia positiva o negativa, inamovible también. Cuando yo vea que mi hijo está haciendo eso, una consecuencia positiva es regresar a la regla y decir, oye, hiciste todo. Reconocer, hiciste todo para no engancharte en un pleito. Te felicito. Te felicito. Ahora, si no, pues tiene que tener como alguna situación físicamente remunerada. No es una compensación física. Puede ser una reparación emocional, claro. Sí, un reconocimiento de te admiro y valoro mucho tu capacidad y tu control que tuviste para no engancharte, porque finalmente lo que queremos es darles a nuestros hijos herramientas para la vida. Y en la vida está lleno de reglas, ¿no? Y de situaciones que de alguna manera se empiezan a practicar en casa. Si emocionalmente armamos a nuestros hijos y pueden ellos cumplir estas reglas aquí en casa y pueden ellos aquí no engancharse con el hermano y tener este control emocional, allá afuera va a pasar lo mismo, porque este ejercicio en casa es una representación pequeña de lo que es el mundo. Entonces va a pasar afuera, que va a pasar el policía, la amiga, el vecino, el del banco, etcétera. Exacto, y es donde vas a poder no engancharte, ¿no? Entonces es lo que queremos al final del día. Exactamente. ¿No? Entonces en esta primera canasta las reglas son inamovibles y las consecuencias son lógicas o naturales. Tienen que ver con la regla rota. O sea, si yo me engancho con mi hermano y ya peleé con mi hermano y me quitan el postre, como no que tiene que ver. Y ya tu energía está puesta en el postre, ya se te olvidó que te peleaste, ya nomás estás con el estómago así de no te tocó postre. Y me enojo con mi mamá y culpo a los demás y nunca asumo la responsabilidad de que fue porque me molesté con mi hermano. Sí, creo que aquí la palabra culpa y la palabra castigo creo que quitan responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay castigo quiere decir que yo, mamá, estoy poniendo un castigo porque hay una culpa. Cuando hay responsabilidad y consecuencia, quiere decir que hay una consecuencia tuya que te ganaste por tu conducta que fue inapropiada o adecuada, ¿no? Entonces tú regresas la pelota al hijo y él se hace responsable. Cada quien su paquete, ¿no? No es mi paquete, no es mi culpa y no es el castigo que yo te pongo, es la consecuencia a través
de tus actos que tú Exactamente, tienes. exactamente. ¿No? O sea, es como digo, no hay niños buenos y malos, hay conciencia, mayor conciencia, Sí. menor conciencia y responsabilidad de los actos, nada más. Así es, ¿ok? En la segunda canasta voy a poner entonces las reglas que puedo negociar. Por ejemplo, la hora de la tele. Okay. El tener una lista o reglas no, lo único que va a hacer es que los hijos sean huraños, enojados, desesperados, preocupados. O sea, no queremos una educación completamente laxa, sin reglas ni límites, porque los límites, como habíamos visto en otras transmisiones, son como el molde, sí, ¿no? El cauce del río, sí, ¿no? Sí. El río sería el niño, el agua sería el joven en cuestión. Sí. Es agua, es vida, pero no tiene forma si no tiene límites. Exacto. Los límites somos los papás, los maestros, aquellos que educamos, los adultos que estamos educando. Entonces, si yo tengo límites claros, bien formados, pues el agua no se va a desbocar. Pero si yo tengo fisuras, roturas, cosas como ambivalentes, el agua se va a desbocar. Sí, sí. No buscamos reprimir el agua, no busco el dolor del niño, no, eso era el modelo de obediencia, el de antes, el que nos enseñaba a obedecer reglas y tenerle miedo a la autoridad. Sí, así porque sí porque lo mando yo, exacto. Sí, porque, y al final del día creen que a través del dolor y del sufrimiento encontraban la educación. Hoy en día el dolor y el sufrimiento se han dado cuenta que no genera más que más dolor y más sufrimiento. Exacto. Y enojo y frustración y rencor. No, queremos niños amorosos, y el amor al final del día abre el panorama y permite de alguna manera que el crecimiento. Y queremos que nuestros hijos crezcan y que la educación pueda entrar, permee. Exacto, ¿no? Que se quede adentro, exacto, que cuide desde adentro, exacto, no que tenga una figura de autoridad que dirija, oriente, haga que obedezca, ¿no? Entonces, en esta segunda canasta que debe de haber, tiene que haber reglas que puedo yo negociar. No me gustan los videojuegos, no me gusta que esté mi hijo metido en el iPad, no me gustan las series. Sí, no me gusta, puede ser que no me gusta, pero es lo que hay hoy. O sea, hoy es el mundo de los chavos, es lo cibernético. Entonces, no, de nada me sirve pelearme con eso. Y negar la realidad, ¿no? Y negar la realidad, sí. Mejor negocio. ¿Quieres llegar a esto, como tú lo dijiste? ¿Quieres la tele? ¿Quieres la tableta? ¿Quieres un videojuego? Perfecto. Este es el horario que tienes y tienes que llegar como una economía de fichas. Tienes que cubrir estos pasos para llegar a esto. Entonces, eso sería una regla negociable. Tú haces esto, yo te doy esta opción. Lo haces más rápido, tienes más tiempo, ¿no? Para sí, de alguna manera aparte es ganar, porque al final del día el niño va a bañarse más rápido, se va a acabar su cena para poder tener más tiempo para usar el iPad. Así. Te quito el iPad, ¿no? Te quito el iPad, ¿no? Sí, no, sí, todo el tiempo. Y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es en lo que les duele, ¿no? Porque sabemos que es lo único a lo mejor que realmente les importa en ese momento, ¿no? Porque ninguna otra cosa tendría tanto impacto como quitar el iPad. Sí. Y no tiene ninguna relación con la acción. Totalmente. Entonces, utilizamos ese vínculo que tiene con ese elemento, sí, para forzarlo. Sí. Sí, mejor utilicémoslo para negociar. Para que ganen. Sí, lo mismo con los adolescentes que quieren salir, exacto, y pasear, e ir con amigos, e ir a la fiesta. No utilicemos eso para lastimar o para generar dolor. Pongamos esos permisos en la canasta negociable. Utilicemos eso a nuestro, sí, favor y me parece muy bien. Tengo una fiesta hoy, el sábado y todo. Padrísimo, me parece muy bien. ¿Qué vas a hacer a cambio? Sí, y aparte ganárselos también implica ellos, es como estoy haciendo un esfuerzo y me lo gané, porque cuando tienen las cosas así tan fáciles y no les implica ellos un esfuerzo, ganárselos tampoco les sabe, ¿no? Es como que tengo todo y pues yo al final del día pierden el sentido, exacto, de tenerlo todo, ¿no? Exacto. Pues entonces se los han ganado, justo la canasta negociable, sí, es eso, es que puedan ellos llegar a ganarse las cosas, es que podamos dar esta educación. ¿Se permite todo? No. Hay cosas que son inamovibles. Esto en esta casa no se permite, ¿no? Pero lo que sí se permite, tampoco se gana tan fácil. No se te da el permiso per se, te lo tienes que ganar, ¿no? Y lo que hablamos de la empatía, que me parece bien importante, es
no dar el permiso si no lo queremos dar, pero podemos ponernos en sus zapatos y decir, entiendo que estás frustrado, entiendo que estás enojado, entiendo que querías ir a la fiesta, se vale todas las emociones por las que estás pasando. Sí. Igual no vas a ir a la fiesta, pero te entiendo. Y Exacto. No engancharse desde el enojo, desde, bueno, me volteaste los ojos o te enojaste y azotaste la puerta, pues eso no se vale, ni se vale voltear los ojos, ni se vale azotar la puerta, sí se vale estar enojado. Claro. ¿No? O sea, es como darle espacio a la emoción, ¿no? Sí. Darle espacio. Y muy importante como adultos, si le vas a dar espacio a la emoción, no engancharte en la emoción, ¿sí? Tú eres el adulto responsable. Para negociar tienes que permitir la emoción del joven y no engancharte. Entonces, aprender a negociar y enseñarle a negociar. Y en esta vida a veces se gana, a veces se pierde. Esta canasta es muy importante. Y entre más grandes sean los hijos, más grande es esa canasta. Entre más chicos, la primera canasta tiene más reglas. Los tengo que dejar negociar menos porque son más chicos. Sí. Entre más grandes, la segunda canasta tiene más reglas. Y hay una tercera canasta que tiene que haber, porque tiene que haber en todas las casas, y que es difícil. Esa es la más difícil de soltar. Aquí vamos a poner las reglas que son corrompibles, las que vamos a dejar que nuestro hijo rompa, ¿no? En la primera canasta voy a poner las reglas que son inamovibles, y si las rompe, yo voy a aplicar una consecuencia, ¿no? Que funciona a veces como castigo, pero es una consecuencia lógica y natural. Es una respuesta del ambiente o del adulto que está a cargo ante una conducta inapropiada del niño. En la segunda canasta es la negociación, y si no hace su parte, pues no van a la negociación. Eso está muy fácil. En la tercera canasta voy a poner las reglas que voy a dejar que mi hijo rompa, y si las rompe, que la vida le dé la consecuencia. Esas son las peores, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo puedo poner como regla corrompible el contenido de su cena o su horario de cena. Por ejemplo, en esta casa se sirve la cena a las 8:15 de la noche y se retira a las 9. Ya no te voy a perseguir, ya no te voy a insistir para que me digas que quieres cenar, si está nutritivo, si no, ya no lo voy a hacer. Se coloca, y si tú te dan las 9 y ya no cenaste, lo voy a retirar. Y se va a dormir sin cenar. O va a cenar en la cocina, o sea, se va a hacer cargo de la consecuencia él. ¿Sí? No la voy a implementar yo. Eso es lo fácil, la cena es lo fácil. Sí. Lo difícil es cuando, por ejemplo, invita amiguitos, son niños chicos, y les cuesta trabajo relacionarse con más de 2, ¿no? Hay veces que a los chiquitos les cuesta más trabajo. Entonces, a veces estamos como mamás persiguiendo. No, mijito, no le hables así. No, mijito, invita al tercero porque se está sintiendo aislado. Oye, ¿sabes qué? Se está sintiendo agredido por estas 2. A veces hay que dejar que rompan las reglas y que él se haga cargo de eso. Hay veces que hay niños que dicen, no me gustó venir a tu casa, me aburrí, o no me hiciste caso. Claro. Tenemos tanto miedo al dolor de nuestros hijos que no permitimos que vivan las reglas. Y debemos de tener esta canasta. Y eventualmente se va a dar, Sofía, de manera natural, porque no siempre estamos con ellos. Exacto. O sea, si igual te tocó estar en la casa y quisiste intervenir, bueno, interveniste esta vez, pero eventualmente no estás con ellos siempre. Entonces les va a tocar en la escuela, o les va a tocar en las casa. Tareas, Francis. A veces las tareas, no permitimos que falten a la tarea. Y entonces nos dan las 9 de la noche y el niño dice, mamá, no hice la tabla. Pues hazla, ¿no? Acabamos haciéndola a que ya. O no la hagas. Exacto. O no la hagas o hazla. No quiero hacerla ahorita, pues no la hagas. O sea, es como. Y enfréstate a la consecuencia. Es como que una parte de un trabajo personal que tiene que ver con soltar, con saber que no tiene uno el control. Exacto. Que nosotros tenemos un cierto límite en donde nosotros damos ciertas herramientas para que ellos crezcan lo mejor posible, con las mejores herramientas posibles, pero tenemos un límite y al final del límite ellos van a decidir cómo quieren vivir su vida. Totalmente. Y van a enfrentar sus propias consecuencias, y si no pueden ellos seguir las propias reglas de la casa, como dices, seguirán las reglas que les va a imponer la vida. Así y a veces las reglas de afuera son muy crueles y muy duras, ¿no? Así porque pues de alguna manera uno como papá a veces pues es un poco barco, ¿no? A veces es un poco barco, pero allá afuera, la vida no, o sea, yo prefiero ponerle la consecuencia sí, yo, sí. Porque me da miedo que la vida le dé la consecuencia, porque esas sí duelen. Pero pues ahora hay veces que tenemos que dejar que esto pase. Sí, o sea, pasarse un alto,
implicaría Sí. mucho riesgo, tanto para él como para el resto del mundo. Sí. Y al final del día las reglas no tendrían que respetarse por un miedo a una autoridad o por un miedo a una consecuencia, sino por un límite natural de un respeto por uno mismo, sí. Porque donde acaba mi límite empieza el del otro, ¿no? Por ese único pensamiento de, pues no tendría que haber alguien allá afuera, un policía allá afuera, una mamá allá afuera que te diga no se pegue el chicle abajo de la mesa, exacto. O no se come en la sala, exacto. O no se pasa el alto, ¿no? Como que esas reglas se tendrían que seguir de una forma natural por un pensamiento que tendría que hacernos sentido. Claro, pero no logramos. Eventualmente, no se nace con no esa regla. No se nace pero sí con el sentido común. Pero sí se aprende, pero sí se aprende. Se aprende la capacidad de introyectar las reglas. Sí. Pero sí se aprende, ¿no? Un límite interno. Exacto, yo no me pasaré un alto no porque está un policía allá y me va a poner una multa, sino porque no me quiero poner en riesgo ni quiero poner en riesgo a nadie. Claro, pero entonces eso tuvo que ver con tu educación y con los límites que te implementaron, sí. Y con la conciencia social. Pero esos niños que siempre están tratando de ver cómo rompo las reglas, cómo le hago para que mi mamá no me cache, exacto. O para que en la escuela no me cachen y robarme el examen. Y me siento el más vivo porque me robé el examen, me saqué 10, no porque estudié, sino exacto. Porque supe todas las respuestas. Entonces, eso no hablaría de una persona con esos valores que estamos buscando. Así es, así es. O sea, una vez que las reglas las llevo a cabo, 14, 21 días, y se operacionalizan en la vida cotidiana, se internalizan y ahí se convierten en valores. ¿Okay? Eso es lo que estamos buscando. Los valores no están externos, los valores pueden ser entendidos, analizados, pero no se convierten en valores, en principios que rigen mi personalidad hasta que no se introyectan. Yo puedo decirte, fíjate, Francis, que no se entienden, porque tiene uno que entenderlos. Para que algo te haga sentido, lo tienes que entender, tienes que entender por qué no se haría eso. Exacto, y la única forma de entenderlas es haciéndolas. O sea, ¿por qué no robarías? Exacto. ¿Por qué no estaría bien robar? ¿Porque hay alguien allá afuera que te va a llevar a la cárcel? ¿O porque mi límite, otra vez lo digo, porque mi límite acaba donde empieza el del otro? Y eso es lo que no acabamos de entender como sociedad. Sí, y tiene que ver con la historia de cada familia y con la historia de cada papá. Lo que es importante para ti tal vez no es importante para mí. Lo que es un valor para ti, ¿no? Puede ser que no sea un valor para mí. Eso es válido. Sí, eso es válido. Pero no tenemos que tener los mismos valores, claro, para poder. Hay valores universales, sí. Que es el respeto a los demás, sí. Y a las propiedades de los demás. Yo puedo tener mi propia jerarquía de valores diferente a la tuya, la de él y la de los demás. Por eso las canastas de cada casa van a ser diferentes y los valores van a entrar. Sin embargo, eso no hace que pueda yo corromper, ¿no? Porque eso haría que me ponga en riesgo o haría que ponga el riesgo al de afuera. Así es. Así es. No, entonces me parece muy importante este tema, primero porque en casa es donde se aprende. Totalmente. Y porque como dices y se ejerce. Sí, no nacemos con eso. Y se ejerce. Y se internaliza. Así porque es. Cuando como niños lo vemos, porque otra vez voy con esto, el ejemplo es todo, porque yo puedo poner todas las reglas en casa. Así es. Pero las necesitamos practicar como papás. Totalmente. O sea, para educar niños tenemos que educar padres. Ser padres educados, ¿no? Exacto. O sea, y ser padres presentes y consistentes y congruentes. Exacto. Y en pleno ejercicio de nuestra autoridad. Sí. No de nuestro autoritarismo, sí de la autoridad. Sí, no abusar de nuestro poder como papás. Exacto. Sino de, a lo mejor, una idea sería como invitar a nuestros hijos en alguna de estas canastas, que sería por ejemplo la segunda, en donde se hace toda esta parte de que sí, que no, la negociación, sí. Invitarlos a decir, bueno, ¿qué te gustaría negociar cuando pasa esto, cuando pasa el otro, ¿no? Exacto. Te invito como hijo a tomarnos un espacio como familia a ver qué podemos hacer. Y algo bien importante es, como papás, estar en el mismo canal. Totalmente. No, porque creo que los hijos se dan cuenta perfectamente cuando los papás no están de acuerdo en la misma regla. Y entonces ahí cuando entran a ver a quién le voy a pedir permiso, así es. Con quién voy a ir para obtener qué. Así es. ¿No? Mira, se vale como papás no estar de acuerdo, se vale.
Lo que no se vale es que en la canasta 1, que son las reglas inamovibles de una casa, se note este desacuerdo. Si yo como mamá, para mí es muy importante la higiene bucal, por decir así, de mis hijos, ¿sí? Y mi esposo pues, no es tan obsesionado, obsesivo con esta idea, ¿no? Bueno, déjame a mí implementar y ejercer esa regla. Sí. Y no me sabotees, ¿no? Porque claro, tiene que ver con su integridad física y su higiene, sí, ¿no? Sí. Tal vez no la ejerzas tú, tal vez no es una chamba tuya, porque me dice, pues yo no quiero hacer, no me quiero pegar por eso. Porque en mi caso, para mi esposo, que se laven los dientes es como lo más importante en la vida entera. Sí. O sea, que les mande cepillo de dientes al café es como lo más importante. Antes que la medicina. ¿Cómo la pasaron? Les mandaste cepillo de dientes. Y sí, claro, él le gusta estar ahí cuando ellos se lavan los dientes. Claro. Y sí, como es, a lo mejor pues para mí sí es importante, pero pues antes les pregunto a lo mejor, no sé, cómo les fue, si se divirtieron, a qué jugaron, no sé, otras cosas, ¿no? Pero claro, entonces él, como dices, está ahí y yo no lo saboteo. No les digo, niños, no sé. Eso está en la canasta inamovible. Exacto. Lavarse los dientes. En la canasta negociable, si estamos los dos padres y el hijo, podemos negociar y cada uno poner su punto de vista. Sobre todo en la canasta negociable con adolescentes, entran las conductas de exceso. Esto de las fiestas y que si yo puedo con una cervecita y si es ilegal o no y si es menor de edad. Entonces, esto lo tenemos que negociar en casa. Y puede ser que un papá es muy rígido en eso, otro papá no está rígido. Para hablar de negociación, tengo que hablar de caminar al centro. Si mi hijo está de este lado y yo estoy de este lado, no puedo hacer que él camine hacia mi lado, porque eso no es negociar, eso es jalar, eso es como llevar a un límite esto, y tampoco puedo hacer que él camine yo caminar a su lado. Negociar implica caminar al centro. Y en las reglas corrompibles, entonces vamos a poner aquellas reglas que vamos a dejar que rompa y que la vida le dé la consecuencia. Por supuesto que ahí tiene que ver con integridad física. No puedo dejar que mi hija, porque no me quiere dar la mano al cruzar la calle, pues que se enfrente a una consecuencia. Pues no, ¿verdad? Porque puede estar en riesgo su integridad física. Sí, es como que te digo, ni hacerse daño, ni hacer daños. Eso sí, el tema seguridad no es opcional. Así es. ¿No? Y bueno, seguridad también implica cuando están en cierta edad, pues que no pueden tomar o que no pueden hacer uso de ciertas sustancias. Cada casa tiene sus reglas. Sí, cuando llegas, por ejemplo, mi hijo, pues cuando llega tiene que llegar, avisarme que ya llegó y soplarme. Exacto. Exacto. Ver en qué estado está y cómo se ganó ese permiso para una fiesta. O sea, hay muchas cosas que tiene que implementarse. Entonces, es una sugerencia, es lo que nos ha funcionado. Son 3 canastas básicas de sugerencia. Entre más afirmativa sea la regla, mejor. No. Y entre más directa, ¿no? Y entre más clara en el comportamiento. ¿Sí? Es muy importante hablar de claridad. Si voy a permitir que mi hijo vaya a tomar en una fiesta, que bueno, es un tema muy escabroso y delicado. No, llega un momento en el que ya, como decíamos, si ya sabemos que va a llegar una edad en la que van a tomar, en vez de cerrar los ojos y decir, no, mi hijo no toma, o decir, no, tú no puedes tomar, cuando están en una edad en la que sabes que todos van a tomar, es mejor negociar. Hablar con decir, bueno, a ver, si vas a tomar, ¿cuántas vas a tomar? Así es. ¿No? ¿Cuántas? ¿No? O sea, la regla tiene que ir dirigida a cantidad, a calidad de la fiesta, quién te lleva, quién te regresa, ¿me entienden? Entonces las reglas tienen que ser claras, concisas, menor cantidad de reglas es mejor, porque si los llenas de reglas... Y con consecuencias, porque poner consecuencias no quiere decir que vas a dar permiso a que la regla se rompa, pero sí quiere decir que si se rompe, sí va a tener un costo para él, por supuesto. Mayor en la canasta 1, y menor en la canasta negociable. Y en la 3, pues... La corrompible es pues que la vida le dé la consecuencia. Pues ojalá y no nos dé la consecuencia, pero así es la vida, no podemos evitar, a todos nos pasa. Así es como querer que nuestros hijos no vivan su propia vida. Tenemos que soltar y dejar. Y es también una enseñanza para nosotros. El dolor ayuda y fortalece también. A crecer. Hay que dejarlos un poco. Sí, y la verdad es que no nos pertenecen.
Es la verdad, están con nosotros Están de prestados. paso. Entonces tenemos el privilegio y el gozo que mientras está con nosotros, darles lo mejor y gozarlos, Así es. ¿no? Pues muchísimas gracias, Sofía. Gracias a ti. Un verdadero Gracias por la placer. invitación. Como siempre, gracias por tus consejos, por Gracias. tus tips, por tu conocimiento y por compartir con nosotros. Gracias. Si les gustó, compartan este video. Solo así más gente va a poder tener acceso a esta información. Y gracias. Gracias por escucharnos.